Esta conferencia comenzará a grabarse. Como os decía, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinario que hemos centrado en el que vamos a hablar sobre las XAP. Nos acompaña hoy para darnos esta ponencia Maitane Otaño. Muchas gracias, Maitane, por querer colaborar con nosotros en la explicación de todo lo relacionado con las normas XAP, que es verdad que es un tema que genera muchas dudas y además por la utilidad que supone la utilización de estas normas XAP. Tú nos lo vas a ir comentando mucho mejor que yo, pero bueno, vamos a ir viendo todas las normas de ensayo, todas las normas de extensión y sobre todo este proceso para clasificar los productos utilizando estas normas XAP. Para todos vosotros, cualquier duda que tengáis nos lo podéis hacer llegar a través del chat y de todas maneras, tras la presentación de Maitane vamos a dejar un tiempo de preguntas en la que podamos resolver todas las dudas que tengáis y comentar todas las inquietudes que os hayan ido surgiendo en relación a este uso de las normas XAP. Así que yo, sin más, le doy la palabra a Maitane y nada, listo. Cuando quieras, Maitane. Vale, muchas gracias a todos por asistir a este webinar y muchas gracias, Inés, por invitarnos y a Cefabe también a realizar esto. Pues nada, ya para entrar en materia, primero vamos a empezar presentando un poco, para los que no sepáis, qué es Tecnalia. Luego vamos a definir los sistemas vidriados de acuerdo a lo que dicen las normas y vamos a continuar con las normas de ensayo y normas de extensión que son sobre todo de aplicación a estos productos. A continuación vamos a explicar un poco el proceso que hay que seguir para clasificar estos sistemas utilizando las normas XAP. Y por último vamos a hacer unos breves comentarios y una interpretación del código técnico en lo que se refiere a normas de extensión y a estos productos. Pues para empezar, seguramente casi todos los asistentes nos conoceréis, pero si hay alguno que no, pues Tecnalia es el mayor centro de investigación aplicada y desarrollo tecnológico de España, fruto de la fusión de 8 centros vascos que ya existían y nos hemos convertido en un referente a nivel europeo. Pero es verdad que bueno, somos bastante grandes a lo que se refiere a gente y todo esto, pero nos gusta comprometernos con los resultados, siempre pensando en el cliente y por lo que nos decís, siempre intentamos tener un trato muy cercano y hacer las cosas sencillas para nuestros clientes. Nuestra actividad se divide mayoritariamente en 3, que son los servicios de laboratorio, los proyectos de I+D+I y el desarrollo de oportunidades de inversión. Nosotros o nuestra actividad de nuestro grupo se centra sobre todo en los servicios de laboratorio. Pero es verdad que cada vez nos estamos metiendo más en proyectos de I+D+I, pues para dar mejor servicio a nuestros clientes y para ayudar en el desarrollo de sus productos en lo que se refiere a la parte de fuego. Dentro del laboratorio de fuego estamos divididos en 3 partes, que son, por una parte, el laboratorio de reacción al fuego, por otra parte, el laboratorio de resistencia al fuego y, por último, hace algunos años hemos montado los ensayos de fachada a gran escala. Yo soy la responsable técnico de la parte de resistencia al fuego. Para continuar, vamos a... Ay, perdón. ¿Ya está? Perdona, Maitane, que silencio a todo el mundo, disculpa. Vale, continúo. Para continuar, vamos a hacer una breve definición de lo que son los sistemas vidriados. Por una parte, tenemos los elementos acristalados o paredes no portantes con acristalamiento
que son sistemas que se pueden componer de uno o más paneles y que pueden tener vidrios transparentes o translúcidos y que para su unión suelen tener marcos, sellados o algún material de fijación. Y para este caso concreto tiene que tener unos requisitos, unos criterios que cumplan con los requisitos de resistencia al fuego. Por otro lado, nos encontramos con las puertas vidriadas y ventanas, que se definen como conjuntos de puerta peatonal o industrial que incluyen marcos o guías, hoja u varias hojas, y que son capaces de dar una capacidad que es resistente al fuego. También pueden incorporar paneles laterales, superiores o dinteles, y para cerrar el sistema suelen utilizar diferentes tipos de herrajes. Para los productos que nos ocupan existen tres grandes grupos, o se pueden diferenciar tres grandes grupos, que serían las puertas batientes vidriadas con marco metálico, puertas batientes vidriadas con marco de madera y, por último, las puertas correderas vidriadas, que pueden contener diferentes tipos de marcos. Para ya entrar un poco con las normas de ensayo y clasificación, primero queremos explicar unos conceptos básicos para que podáis luego entender de lo que estamos hablando. Los primeros dos conceptos serían el campo de aplicación directa y el campo de aplicación extendida. El campo de aplicación directa son los cambios que se pueden realizar a los productos o sistemas ensayados normalmente directamente, dado que estos ya se incorporan en las normas de ensayo y se indican en los informes de clasificación que emitimos. El campo de aplicación extendido indica los cambios a realizar mediante un mayor análisis. Y estos se realizan utilizando las normas de extensión que vamos a explicar más tarde. Por otro lado, queremos mencionar dos curvas de calentamiento que son los que principalmente se utilizan para estos sistemas. Por una parte, tenemos la curva celulósica, que es la curva normalizada, que normalmente se utiliza en los ensayos de resistencia al fuego, pero también tenemos la posibilidad de ensayar los productos con la curva exterior. Esto sería más para sistemas que se utilizan como cerramiento de fachada o con el contacto con el exterior. Hay que mencionar que los productos que se hayan ensayado con la curva celulósica están cubiertos para la curva exterior porque es mucho menos exigente, tal y como estáis viendo, pero los productos que se ensayan para la curva exterior no se pueden utilizar para la curva celulósica. Por último, el último de los conceptos que queremos explicar es el sobretiempo o exceso de tiempo que se requiere en algunas normas, sobre todo para realizar algunos cambios que se pueden mencionar en el campo de aplicación directo o incluso en el extendido. Esto son los minutos que se pueden requerir más allá del tiempo previsto de clasificación. Por ejemplo, para un tiempo previsto de EI60 puede haber un requerimiento de exceso de tiempo mayor de 3 minutos. Entonces, sería necesario que el ensayo durase sin ningún fallo por lo menos 63 minutos. Entrando ya en las normas de ensayo, nos encontramos con la EN 1363, parte 1, que es la norma genérica de resistencia al fuego, donde se indican, pues, por ejemplo, los equipos a utilizar, la presión en los ensayos, los termopares tipo que hay que utilizar, vamos, las condiciones generales de ensayo, así como los criterios de evaluación, que normalmente para estos sistemas suelen ser E, que es la integridad, I, que es el aislamiento, y W, que es la radiación. Esta norma también indica de forma genérica lo que debe contener un informe de ensayo. Ya entrando en las normas más específicas, tenemos la EN 1364, parte 1, que es de paredes no portantes.
En principio esta norma es genérica de paredes no portantes, pero en su anexo A detalla de forma específica cómo se deben ensayar los sistemas vidriados, paredes no portantes con vidrio. En el punto A2 especifica el diseño de la muestra y en el punto A4 define la aplicabilidad del resultado a otras construcciones similares. Vamos al campo de aplicación. Aquí sí que se requiere para algunos cambios el sobretiempo que hemos mencionado con anterioridad. Aunque en el punto A2 se especifique un diseño más normalizado para obtener el mayor campo de aplicación, siempre es posible ensayar algo más específico para una obra concreta, pero hay que tener en cuenta que seguramente luego el campo de aplicación de ese ensayo será nulo o muy limitado. Por otra parte, luego nos encontramos con las normas de ensayo de muros cortinas. La N1364, parte 3, es la de configuración completa, donde se ensayan los muros cortina que llevan el sistema de acristalamiento resistente al fuego, los que se denominan muros cortina tipo B, y la norma N1364, parte 4, que es de configuración parcial. Que se ensayan los sistemas que no llevan el acristalamiento resistente al fuego. Los muros cortina tipo A. Normalmente lo que se suele ensayar aquí son los pasos de forjado, los antepechos y este tipo de cosas. Por último, nos encontramos con la norma N1634, parte 1, que es la norma de ensayo de puertas. Es la genérica de puertas y ventanas, pero sí que especifica también lo que incluye las puertas vidriadas y cómo se deben ensayar, así como el campo de aplicación directo a aplicar. Tras ensayar los sistemas con esas normas, llegamos al proceso de clasificación que se realiza según la norma N13501, parte 2. Nos encontramos con las siguientes clases para particiones. Como ejemplo, los más habituales pueden ser EI60, EI90 o EI120. Para muros cortinas y paredes exteriores tenemos las siguientes clasificaciones. Aquí es importante mencionar que la norma de clasificación indica que debemos indicar si la clasificación es del interior al exterior, del exterior al interior o cubre ambos sentidos. Por ejemplo, tendríamos EI60 from inside to outside, vamos desde el interior al exterior. Otro ejemplo sería EI90 desde el exterior al interior. Y por último tenemos la clasificación de puertas, que esta sería la tabla. Aquí lo diferente es que tenemos los subíndices 1 y 2. El subíndice 2 es el proceso normal que se realiza de clasificación para puertas. Y el subíndice 1, para obtener el subíndice 1 hay que aplicar el proceso suplementario adicional. Para ello nos tenéis que indicar antes del ensayo que queréis también obtener la clasificación EI1. Por ejemplo, aquí en España no hay requisito de EI1, pero sí que en algunos países europeos hay. Por ejemplo, es el caso para algunos productos de Bélgica. Este sería un ejemplo de clasificación para puertas. EI2 60 y la clasificación, la parte de C5, que es la clasificación de durabilidad ciclos. En España, para durabilidad se exige la clasificación más alta, que es la C5. Otro ejemplo sería EI1 90 C5. A continuación entramos ya con las normas de extensión. Hace algunos años pues los expertos y los fabricantes se dieron cuenta de que cada vez los fabricantes tenían catálogos más completos, con mayores combinaciones de materiales, espesores, fijaciones.
y que era imposible ensayar todas las variables que existían en sus catálogos. Por otra parte, cada vez se hacen virguerías más grandes con puertas, tabiques de dimensiones más grandes y existen algunas limitaciones técnicas para poder ensayarlas, por ejemplo, las dimensiones del horno. Y viendo todo esto, pues se empezó a preparar las normas de extensión que vamos a explicar a continuación. La norma genérica de extensión es la EN 15725 y indica cómo se debe llevar a cabo el proceso para realizar una extensión, así como lo que debe de contener un informe de extensión. Entrando ya en las normas específicas, tenemos la EN 15254, parte 4, que es la norma de extensión para paredes no portantes. Para construcciones vidriadas. Para poder realizar una extensión con esta norma, primero es necesario haber ensayado el sistema con la norma EN 1364 parte 1. Luego esta norma divide los cambios en tres grandes grupos, que son los sistemas de acristalamiento, el sistema de marcado o soporte y el elemento acristalado resistente al fuego. Esta sería la tabla que aparece en esta norma y los cambios que se pueden realizar. Pues, por ejemplo, se puede cambiar el tipo de vidrio, las dimensiones, los puntillos metálicos. Hay que tener en cuenta que para muchos de estos cambios se requieren luego evidencias adicionales. Por ejemplo, esta norma para la clasificación EW requiere el sobretiempo que hemos mencionado antes. Estos serían los sobretiempos requeridos. Luego nos encontramos con la norma EN 15254 parte 6 de muros cortina. Esta norma divide los cambios según los tipos de ensayo, mayoritariamente, que son la 1364 parte 3 y parte 4 que hemos mencionado antes, que eran de configuración total, vamos, los muros cortina que incluyen los acristalamientos resistentes al fuego y de configuración parcial, los que no incluyen sistema de acristalamiento con resistencia al fuego. Para la mayoría de los cambios que se mencionan dentro de esta norma se requiere un sobretiempo. A continuación empezamos ya con la serie de normas de extensión de puertas. La EN 15269 parte 3 es la norma de extensión de puertas de madera, que incluye también las puertas vidriadas con marco de madera. Para poder utilizar esta norma de extensión es necesario primero haber ensayado la puerta según la 1634 parte 1. Esta norma divide los cambios según los componentes, que son la hoja, el marco, los herrajes, el vidrio y las obras soporte y el método de fijación. Para que veáis un poco el funcionamiento de esta norma, aquí tenéis un copy-paste de la tabla que incluye. Primero tendríamos que ir al parámetro de construcción, por ejemplo, número de hojas. Luego en la segunda columna tendríamos la variación a realizar. Por ejemplo, pasar de doble hoja a una hoja. La columna 3 aparece la influencia que puede tener ese cambio en los criterios de resistencia al fuego. Por ejemplo, en la integridad menciona que no es posible indicar si este cambio va a empeorar, mejorar o mantenerse tal cual en la integridad. En la parte de aislamiento indica que no va a haber variación y en la parte de radiación que tampoco va a haber variación. En la columna 4 solemos tener la posibilidad de extensión. Por ejemplo, en este caso dice que es posible realizar este cambio solo si la puerta lleva puntas intumescentes expuestas, bueno, y más limitaciones que pueda tener. Si no se cumple con estos requisitos, tendríamos que ir a la columna 5, donde se indica
la evidencia adicional que se requiere. Y también se indica lo que se debe ensayar para poder realizar este cambio. La norma EN 15269 parte 5 es la norma de puertas vidriadas con marco metálico. Aquí también es necesario haber ensayado primero con la 1634 parte 1 y esta norma divide los cambios también en grupos de componentes. Aquí se incluye también la unión entre hoja y marco, así como los paneles no vidriados. Como veréis, sigue el formato de la norma anterior, pero mira, por ejemplo, aquí en la columna 4, para este cambio, número de hojas como en la otra, nos encontramos que no es posible realizar este cambio sin la evidencia adicional. Dice que la evidencia adicional para poder realizar este cambio tiene que ser con los punquillos en el lado del fuego. Si en esta columna 5 no se menciona el lado o la apertura más desfavorable a ensayar, como norma general utiliza o dice que la apertura que es más desfavorable se considera la apertura hacia el exterior del horno, por lo que sería suficiente ensayar con esa apertura como evidencia. Ahora, a continuación, vamos a explicar el proceso que hay que llevar a cabo para poder clasificar los productos utilizando las normas EXAP. El primer paso sería contactar con el laboratorio, en este caso, Tecnalia, y enviar a nosotros toda la información, la documentación necesaria de vuestro sistema o producto, así como el campo de aplicación que queréis evaluar, queréis obtener. Todo vuestro catálogo completo que queréis clasificar. El segundo paso sería la elaboración del plan de ensayos. Para ello, definimos la familia de productos con vosotros y establecemos nosotros, como laboratorio, las evidencias necesarias para poder cubrir esa familia que hemos definido. En algunos casos, pueden existir evidencias ya existentes de ensayos anteriores que podáis tener. Si se pueden utilizar estas evidencias, la pregunta sería, ¿son suficientes? Si la respuesta es que no, tendríamos que ir al tercer paso, que sería la realización de ensayos establecidos para cubrir las evidencias necesarias. Si la respuesta es que sí, se procedería ya, pasaríamos directamente al paso 4 y se procedería a la realización de extensiones. Para que entendáis un poco lo que vamos a entregaros tras realizar estos análisis, serán pues, un informe de extensión que puede ser algo equivalente al informe de ensayo y un informe donde se incluye todo el análisis que se ha realizado y un informe de clasificación extendida, que será el informe de clasificación, pero ya incluyendo también los cambios llevados a cabo mediante las extensiones. Ya para finalizar, vamos a mirar un poco lo que indica el código técnico sobre las normas EXAP y sobre estos productos. El código técnico, el documento básico de seguridad frente a incendio, en su punto 6, habla de los laboratorios de ensayo. Y en el documento que incluye los comentarios, habla de las normas EXAP. Indica que cuando existe una norma EXAP, hay que utilizar esa norma. Si no existe, hay que mirar si existe un proyecto de norma EXAP. Y si tampoco hay, se pueden llevar a cabo unas evaluaciones o lo que nosotros denominamos estudios técnicos basados en los criterios del laboratorio. La vigencia de los informes de extensión se pierde cuando alguno de los ensayos donde se basa esta extensión ya se caduca.
Es importante mencionar que los informes de extensión los deben de realizar los laboratorios acreditados para la realización de esos ensayos. Por otra parte, queríamos comentar lo que indica la tabla 1.2 de SI, parte 1, propagación interior, cuando se define los criterios o los requisitos de resistencia al fuego para elementos sectorizadores. Indícales que las puertas de paso entre sectores de incendio pueden tener la mitad de tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared donde estén colocados. O, bueno, la cuarta parte cuando sea en un vestíbulo de Independencia y de 2 puertas. Pero bueno, seguramente vuestro caso será normalmente el primero. Esto es importante porque, por ejemplo, cuando se ensaya una puerta con paneles laterales y superiores, no es posible darle una clasificación a la puerta y otra clasificación a la pared. Entonces, existe la posibilidad de poder tratar estos elementos como conjuntos de puertas utilizando las series de normas de extensión que hemos indicado de puertas, que eran las 15269. Y en estas normas habla de conjuntos de puertas, incluyendo los paneles laterales y superiores, y se mantiene la misma clasificación para todo este sistema. Para finalizar, bueno, ahora vamos a abrir un poco la ronda de preguntas o debate, pero aquí podéis tener mi contacto si no os ha quedado algo claro, lo que sea. Pero sí os queríamos animar a que comentéis un poco lo que pensáis sobre el código técnico o qué requisitos se exigen en el resto de Europa y luego cómo afecta esto a vosotros a la hora de ensayar y hacer las extensiones. Con esto ya yo doy por finalizado el webinar, entonces os animo a participar un poco en el debate que queremos abrir sobre esta reglamentación. Gracias, Maitane. Pues nada, como comentaba ahora Maitane, tenemos tiempo de sobra para que ahora os cedamos la palabra a vosotros y lo primero, cualquier duda que se haya quedado respecto a lo que ha explicado Maitane la podemos resolver y también abiertos a cualquier comentario que queráis hacer. Si tenéis cualquier comentario o cosa que queráis comentar con Maitane, os podéis abrir el micro. De momento en el chat no hay ninguna pregunta ni ninguna cosilla, así que nada, lo dicho, os podéis abrir el micro y cualquier duda que tengáis lo comentamos. Bueno, Maitane, mientras se van animando para el turno de preguntas, que a veces que siempre cuesta, te lanzo yo alguna un poco a raíz de la presentación. Por si no ha quedado claro, ¿se pueden hacer varios cambios a la vez utilizando estas normas EXAP que nos contabas? Sí, normalmente las normas de extensión incluyen una parte indicando que es posible realizar varios cambios a la vez, pero que hay que tener evidencias de que unos cambios no afectan a los otros. Por lo que la respuesta es sí, pero siempre con cuidado. Y para hacer esos cambios entramos nosotros a la hora de decir, mira, por ejemplo, podéis cambiar la cerradura, pero esta cerradura debe estar preparada para poder funcionar con esta manilla, porque si no, no es posible realizar este cambio. Pues serían pues, cosas de este tipo, ¿sí? Fenomenal. Muy buenas, Maitane. Bueno, yo soy de Procopsa y me gustaría hacerte una pregunta. Bueno, para el tema de SAP nosotros nos dedicamos mucho al tema de herrajes, bien para puertas antipánico, cortafuegos y todos estos sistemas.
Claro, para el tema de SAPs has estado hablando de, pues bueno, yo voy a hablar siempre de cambios de herraje, ¿vale? De cierrapuertas, bisagras, cerraduras, manillas, ¿vale? Entonces, claro, hablabas de evidencias, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, algún cliente mío que pueda tener un ensayo con una cerradura X de la competencia, por ejemplo, y que nosotros queramos sustituir. ¿Qué tipo de evidencia tendría que ser o cómo sería algo así? Pues normalmente la norma indica que la evidencia necesaria tiene que ser en una puerta similar. Nosotros, como Tecnalia, porque lo de la puerta similar no está del todo bien definido. Entonces, nosotros miramos, pues, por ejemplo, si una puerta es aislante, es decir, tiene una clasificación I y hay que cambiar una cerradura, que por lo menos la parte aislante se mantenga. Por ejemplo, que el espesor de la hoja también sea algo similar y representativo en la evidencia que nos aportéis. Pues para bisagras también es importante, bueno, y las cerraduras también, las dimensiones de la puerta, claro, no es válido una evidencia en una puerta súper pequeña, que vamos, existen casos donde se pueden realizar ensayos a pequeña escala, pero con unas fuerzas aplicadas y lo que sea, pero en un ensayo normal, claro, no podemos utilizar una evidencia de una puerta súper pequeña para luego validarla en una puerta muy grande. No sé, más ejemplos. Para cerraduras. Yo quiero cambiar la cerradura. Yo que sé, un cliente mío tiene un EI60 en su puerta, ¿vale? Y yo quiero usar las mismas secciones de carpintería, mismo vidrio, toda la puerta va a ser idéntica. Lo único que quiero coger una cerradura, quitarla y poner otra cerradura diferente. Bueno, la mía en este caso, ¿no? ¿Qué exigencias tendría que enseñar yo? ¿Tendría que llevarte un ensayo de otro cliente mío que haya hecho eso, una puerta similar con esa misma cerradura? Nos tendréis que aportar esa evidencia, vamos, el informe de ensayo. Nos tendréis que aportar. Y nosotros vamos a mirar, pues, un poco lo que os hemos comentado. Si lo que mencionas es una puerta vidriada, pues tendremos que mirar el marco donde se incorpora esa cerradura, pues toda la sección, cómo es el aislamiento que puede tener ese marco, cómo es, y hacer una comparativa de que realmente esa evidencia la podemos utilizar. Pero necesitamos el informe de ensayo. Y si el informe de ensayo, por ejemplo, en este caso no es vuestro, se necesita el permiso del titular del informe del ensayo para poder utilizar ese informe como evidencia. Vale. Sí. Una pregunta, Maitane. Soy Javier de Proconsa. Hablaste de las curvas celulósica y la curva exterior. ¿Eso es a nivel de ensayo o cuando nosotros nos encontramos con un ensayo que queremos hacer una SAP? ¿Cuál es el más habitual o por qué existe un ensayo con un tipo de curva y con otro? ¿Hay alguna razón por la que se utilicen de una manera y de otra? Sí. La curva celulósica es la curva normalizada y normalmente casi todos los ensayos se realizan con la curva normalizada. La curva normalizada representa un incendio que se genera en un edificio normal, vamos, que no sea una central nuclear o algo así, ni un túnel, en un edificio de, por ejemplo, viviendas, de oficinas, en el interior. Y la curva exterior simula un incendio generado en el exterior, por lo que la carga de fuego se puede evaporar y no influir tanto al sistema. Por ejemplo, por eso no es tan exigente. Vale, ejemplos, por ejemplo, en la curva exterior, el ejemplo,
Un túnel. Normalmente sería para fachadas o elementos que se colocan en fachada o en contacto con el exterior. Vale. Vale, y luego una pregunta. Las clasificaciones de la EI60, había unas pequeñas letras que eran la I, la O de inside o outside. Sí. ¿Cuál es la clasificación más usual para cortafuego? Dentro del 60-90, ¿cuál es la más habitual? Por ejemplo, nosotros vamos a estar en el mundo de las puertas, bien sea puertas metálicas o puertas de madera. ¿Cuál sería la clasificación más habitual? Pues normalmente para puertas metálicas, EI 60, EI 90 y 120. Puertas de madera, lo más habitual, EI 2, ahí me he colado, EI 260, EI 290, EI 2 120. ¿El 2 qué era? El 2. En el mercado español, El 2, refréscame a ver qué era. El 2 es el procedimiento normal, que es lo que se requiere en España. Vale. Y para puertas de madera, pues lo más habitual suelen ser pues 30 minutos. EI 2, 30. Hay casos de EI 2, 60 también. Más allá de EI 2, 60, sí hay casos, pero no es lo más habitual. Vale. Si vais a entrar ahora, pues os recomendaría pues ir en puertas metálicas, pues no sé, EI 260 o algo así. Y en puertas de madera, pues EI 230. O sea, en madera en madera no es muy habitual ir a valores muy altos, ¿no? No, Porque, no. porque 60 no sí, pero una clasificación de 60 minutos sí, pero más allá de 60 hay productos, pero no es lo más habitual. Pero si quieres hablar ya más en concreto sobre este tema, ya tienes mi contacto y me puedes escribir tranquilamente. Vale. Vale, pues muchísimas gracias. De Yo no tengo nada. más preguntas. Hola Maitane, soy Pascual de ACH. Hola Pascual. Hola, ¿qué tal? Mira, nosotros fabricamos paneles que están certificados resistentes al fuego y recibimos consultas sobre fabricantes de puertas que también han hecho los ensayos y han obtenido ciertas resistencias al fuego, pero claro, lo han ensayado con un determinado muro no portante. La norma les permite extenderlo a otros sistemas, como pueden ser trasdosados con placas de yeso, etcétera. Sin embargo, no le permite hacerlo a un panel sándwich con doble cara metálica como es el nuestro. Nosotros lo tenemos ensayado y tenemos la certificación. Eso sería una evidencia para, junto con el ensayo que han realizado, poder extender esa clasificación a una puerta que estuviese compartida con nuestros paneles. Esa puerta tiene que tener una evidencia de ensayo instalado en vuestros paneles. Me explico. Actualmente existe el campo de aplicación para pues, sistemas más habituales, que son pues, muros de mampostería, hormigón, ladrillo, incluso tabiques flexibles que serían tipo pladur. Pero no hay un campo de aplicación para paneles sándwich. Ahí también os animamos a que participéis igual en la revisión de normas, porque si tenéis evidencias, pues podéis aportarlas y intentar incluir ese campo de aplicación en las revisiones. Como actualmente no existe esta opción, lo único que se pueden hacer es, por una parte, vosotros ya tenéis la evidencia de la pared sin puerta y el puertista tiene que ensayar su puerta en vuestra pared. Y con ese conjunto ya se podría realizar la extensión.
hay que ir más a detalle, pero bueno, de forma genérica sería algo así. De acuerdo. Y luego ya, por complementarlo un poco en el tema de muros exteriores, ¿no? Pues por ejemplo, o interiores, cuando sean soluciones no portantes. También sabemos que las limitaciones del ensayo son hasta 4 metros e incluso se puede obtener hasta 7 metros de altura. Lógicamente, esto limita mucho el campo de aplicación de cualquier sistema no portante o fachada exterior, porque imaginemos un muro cortina de 13 metros de altura, 14 metros de altura. Esto, si eres muy estricto con la norma, exigiría que cada 4 o cada 7 metros y medio tú tienes que hacer una división y luego prolongar la fachada. Nosotros, claro, a nuestros clientes y sobre todo en fachadas exteriores, le decimos que no se puede ser siempre tan riguroso con la interpretación de la norma y que siempre que a esos 4 metros o 7 metros y medio haya una estructura R igual o superior a lo que se le exige al muro cortina o fachada exterior, pues que puede montar su fachada. Si no, lógicamente, pues nadie optaría por estas soluciones con estas divisiones cada 7 o cada 4 metros. Bajo tu punto de vista, ¿esto es aceptado? ¿Necesitaríamos también una autorización del laboratorio que hizo el ensayo o simplemente viendo que es algo que está dentro del concepto de la norma y del ensayo, con nuestra recomendación sería suficiente? A ver, es verdad que bueno, se ha llegado a realizar o a escribir y a publicar muchas normas de extensión que, bueno, antes no existían. En estas normas de extensión abren un campo que antes no había, pero también es verdad que, bueno, estas normas tienen sus limitaciones. Normalmente, en el caso que mencionas, la última palabra suele tener la dirección facultativa, porque es quien decide responsabilizarse o no de lo que se haya colocado en esa obra. Es nuestra experiencia, sí, suele ser. Claro. Camino. Entonces, busquéis en manos de la dirección facultativa. Claro, hay gente que tiene bastante experiencia y dice, sí, pues yo creo que esto funcionará y me atrevo. Y hay otra gente que dice, no, a mí entrégame el papel, que si no, nada. Entonces, pues ahí ya entran vuestras peleas más que las nuestras. De acuerdo, muchas gracias. De nada. Una última pregunta, Maitane. Dijiste que para admitir la EXAP se necesita la autorización del laboratorio que hizo el ensayo del que hacemos la EXAP, ¿no? ¿Del laboratorio o del propietario del ensayo? Del propietario del ensayo, que suele ser normalmente el fabricante de la puerta o el herraje, o del propietario del ensayo o del informe, sí. No del laboratorio, bueno. No del laboratorio, sino del propietario del informe. Vale. Aclarado. Venga, gracias. De nada. Hola, Maitane. Soy Javi de Maderglass. Hola. ¿Me podríais mandar algún vídeo de algún montaje de un fijo del I-90 como un tutorial? Porque es que no lo he montado y me quiero dedicar a eso. Yo estoy cristalero toda la vida, pero nunca he montado eso. Siempre he estado templando cristales, ya manufacturado, siempre manufactura. Pero ahora estoy montando y me he encontrado esto, que he comprado un par de fijos allí a ustedes, pero nunca lo he montado. Si tuvieseis por ahí un tutorial o algo para mandarme. Eso igual mejor le solicitas al fabricante que le has comprado el material, porque claro, nosotros no somos montadores expertos. Nosotros somos los que ensayamos, pero nuestros clientes son los que montan los sistemas. Entonces igual mejor te ayudan ellos. Vale. Pues muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más?
Sí, esta presentación ¿nos la vas a colgar en algún sitio o...? Sí, a todos los inscritos, todos los que estabais inscritos os enviaremos en cuanto terminemos la presentación y además este webinario está grabado, con lo cual cuando terminemos lo colgaremos en el canal de YouTube de ASEFABE para que lo podáis volver a ver o si algún compañero no se ha podido conectar, lo tendréis ahí disponible. Vale. Gracias, Inés. Nada. Sí, Alan, no sé si tenías alguna pregunta, que tienes el micro encendido. Es que veo que está Alan con el micro encendido, pero no le oímos. Ah, vale, ok. Ya está. Vale. Pues nada, yo tengo una última pregunta. Maitane, antes nos contabais que vosotros sois laboratorio acreditado, pero ¿los propios informes EXA son también informes acreditados? Es decir, ¿es posible la acreditación del propio informe, digamos? Es posible. En España es posible la acreditación de algunas normas de extensión. Pero de momento se nos permite acreditarnos solo de algunas normas concretas. Cada vez esto va a más y estamos trabajando en ello. Y de las normas que están permitidas, Tecnalia está acreditada. Fenomenal. Pues nada, no sé si tenéis, os vuelvo a preguntar ya por última vez, si tenéis algún comentario, alguna cosilla. Vale, pues nada, muchas gracias Maitane y... Ay, espera, un momento que Alan sí que nos tiene una pregunta. Dice, vale, que no le iba el micro. Pregunta Maitane, ¿cómo se asocia un sistema de puertas EI 60 con una pared EI 120? ¿Cómo se asocia? No sé si entiendo muy bien la pregunta. Una pared vidriada, nos dice Alan. Vale, sería ensayando, corrígeme Alan, ensayando una pared asociada vidriada, ¿no? Sí. Vale, claro. Existe la posibilidad de ensayar, tal y como ha comentado Pascual de ACH, las puertas en obras soporte o paredes no normalizadas, que sería ensayarla en una pared asociada, en este caso una pared vidriada. Para luego poder utilizar esa pared vidriada de forma aparte, tal y como le comentaba a Pascual, esa pared tiene que estar también ensayada con la norma de paredes no portantes. Y en este caso, pues se puede instalar esta puerta que puede tener la clasificación de la mitad de tiempo en la pared que puede tener el doble. Aquí existe un problema a la hora de ensayar estos sistemas y a la hora de clasificar, bueno, no tanto porque lo clasificas como en una pared asociada, pero a la hora de ensayar las puertas vidriadas y sobre todo los vidrios, si son para una clasificación de 60 minutos, están pensados para 60, 61 o 62 minutos. Entonces, claro, cuando pase ese tiempo, normalmente el vidrio ya no se cae o falla. Entonces, es un poco complicado luego de tratar todo esto. Actualmente, dentro de EGOLF, que es la Asociación de Laboratorios y de Fuego, que estamos nosotros también, está abierta una discusión sobre todo este tema, de cómo ensayar las puertas vidriadas con su pared asociada o
ensayarla como un conjunto con paneles laterales y paneles superiores. Esto, si no estáis metidos en el tema, es un poco difícil de entenderlo. Y la discusión, o sea, no se llega a un acuerdo porque en los países que hay una exigencia, por ejemplo, de la mitad de tiempo en las puertas, lo de ensayar con la pared asociada igual no interesa tanto. Pero en los países que no hay esta exigencia sí se tira por ese camino. Entonces, claro, cada uno está haciendo su interpretación. ¿Se me oye ahora? Sí. Mira, bien. Entonces, vamos a ver, yo soy un fabricante de sistemas y fabrico paredes vidriadas, metálicas EI120 y también fabrico puertas EI60. Sí. Si en una obra en España, un cerramiento de 8 metros por 3, tengo que instalar una pared EI120 y la puerta la puedo colocar EI60, ¿cómo se justificaría esto? Se podría ensayar, por una parte, la puerta en una pared asociada y luego ensayar Sí. la pared. Entonces, para cubrir yo que esta puerta me valga tanto para la pared asociada de vidrio como pared flexible como pared de obra, tendría que realizar 3 ensayos. Sí, eso es. Vale. Eso es. Vale. Eso es. Claro, si vamos a una pared muy grande, ese sería el sistema. Si la pared igual no es tan grande y se puede justificar con paneles laterales y superiores, pues existe la posibilidad de justificar todo como puerta. Al Sí, final claro, el código técnico ensayo un deja ciertos... hueco de 3x3 con una pared y fijos laterales y superiores y ya se considera una puerta, ¿no? Claro, claro. Vale, Sí, perfecto. sí, entre comillas, pero sí, el código técnico Sí. da esta opción, sí. Luego también depende un poco también, en este caso, de la dirección facultativa, pero sí da esta opción. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. De nada. Inés, ¿tienes el micro? Ah. Sí. Pues nada, iba a decir que ahora creo que sí, quedan 4 minutos para la 1, hemos estado justo en tiempo y veo que no hay ningún comentario más ni en el chat y no veo ningún micro abierto, así que nada, volverte a dar las gracias, Maitane, y al resto de vosotros muchas gracias por acompañarnos y como os decía, os enviaremos la presentación y cualquier duda adicional que os pueda surgir o bien nos la hacéis llegar a Cefabe, que se la trasladaremos a Tecnalia o bueno, directamente tenéis también el contacto ahí de Maitane. Así que nada, espero que os haya resultado de interés y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Inés, a ti también y a todos los asistentes. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Maitane. Un placer. Venga, gracias. Igualmente.